Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Claudia Herrera, tengo 34 años y vivo en Toledo, una ciudad de calles empedradas donde el silencio pesa más que las palabras no dichas, y donde cada mañana despierto antes del amanecer para tomar el autobús que me lleva a la pequeña asesoría donde trabajo como auxiliar administrativa desde hace más de una década, con el mismo escritorio, la misma pantalla parpadeante y la misma sonrisa que me obligo a llevar cada día. Nadie sabe que detrás de mi puntualidad y mis informes impecables hay una mujer que dejó de soñar hace años, atrapada en una rutina tan asfixiante como invisible. Me siento como una pieza de engranaje, necesaria, funcional y completamente olvidada. Mis compañeros no preguntan por mí, y yo aprendí a no hablar demasiado, como si decir la verdad pudiera romper lo poco que aún se sostiene. Cada vez que sello una carpeta, siento que también estoy sellando pedacitos de mí que no volverán. Pero lo más irónico de todo es que, aún en medio de esta gris existencia, creía que tenía una vida estable, hasta que todo empezó a desmoronarse. Llevo 9 años casada con Javier, un hombre al que amé con todo lo que tenía, con quien creí haber construido una vida basada en el respeto y la complicidad, pero que con el paso del tiempo se convirtió en un extraño que compartía mi cama y apenas cruzaba palabras conmigo. Ya no quedaba rastro del joven apasionado que me escribía poemas en servilletas de bar ni del esposo que me abrazaba por detrás mientras cocinábamos los domingos. Lo veía cada vez más distante, más seco, como si yo le resultara una carga o un estorbo. A veces me preguntaba en qué momento dejamos de ser nosotros y empezamos a vivir en mundos paralelos dentro de la misma casa. Pero lo más doloroso era que yo aún lo quería, y eso me hacía más daño. Nuestra hija, Lucía, de 7 años, es la única razón por la que muchas mañanas lograba levantarme y fingir que todo estaba bien, la que me devolvía el aliento con solo mirarme con esos ojos llenos de vida. Su risa era mi refugio, su inocencia mi escudo frente al frío que se había instalado en mi matrimonio. La veía bailar con su pijama de unicornios por el pasillo y todo el dolor se detenía por un momento. Cada dibujo que me traía era un recordatorio de que todavía existía amor verdadero en mi vida, aunque fuera uno pequeño y frágil. En los peores días, me repetía que no podía caerme, porque Lucía me necesitaba de pie. Todo empezó a cambiar cuando Javier comenzó a llegar más tarde de lo habitual, con excusas vagas y el móvil siempre en modo silencioso, como si llevara un secreto colgando del cuello. Durante la cena, evitaba mi mirada, respondía con monosílabos y se encerraba en su despacho con la puerta cerrada y la voz apagada. Yo intentaba convencerme de que era el trabajo, que estaba saturado, que necesitaba espacio. Pero había algo en su manera de moverse, en su forma de esquivarme, que no podía ignorar. Mi instinto gritaba algo que mi corazón aún se negaba a aceptar. Durante semanas quise creer que su frialdad era pasajera, consecuencia de la presión laboral, de alguna crisis interna que nada tenía que ver conmigo, pero las palabras entre nosotros comenzaron a escasear hasta volverse suspiros pesados y silencios eternos. Ya no compartíamos ni el café por las mañanas ni los planes para el futuro, todo se había convertido en una coreografía automática, sin alma. Me acostaba a su lado sintiéndome sola, más sola que cuando vivía en casa de mis padres. Miraba el techo oscuro esperando que al día siguiente me dijera que todo volvería a ser como antes. Pero ese día nunca llegó. Una noche cualquiera, mientras doblaba la ropa de Lucía, escuché risas suaves que salían del despacho de Javier, una risa aguda y nerviosa que no era la suya, mezclada con susurros. Me acerqué sin hacer ruido, con el corazón acelerado, y empujé la puerta sin previo aviso. Él dio un respingo y cerró el portátil de golpe, como si acabara de ver un fantasma. Su cuerpo entero se tensó, y su rostro palideció de una forma que no supe si era miedo o rabia. Me miró como si yo fuera una intrusa, como si no tuviera derecho a estar allí. Y entonces, lo supe, aunque él aún no dijera nada. Me dijo que era solo trabajo, que estaba en una videollamada con un cliente complicado, y lo soltó con una frialdad tan calculada que me hizo dudar de todo lo que creía conocer. Ni siquiera intentó acercarse o explicarse mejor, solo recogió su portátil y se fue al baño sin más. Me quedé allí de pie, sintiendo que el suelo se volvía blando bajo mis pies. Quise creerle, de verdad quise,
pero algo dentro de mí ya no se lo tragaba. En sus ojos no había verdad, solo un muro. Pocos días después, mientras preparaba la merienda de Lucía, recibí un mensaje en mi móvil desde el número de Javier: te echo de menos, Morena. Esta noche pienso en ti. Me quedé helada. Durante un instante pensé que era para mí, pero algo en ese tono no cuadraba. Cuando le mostré el mensaje, se puso rojo como un tomate, me lo quitó de las manos y dijo que era de un cliente bromista, que estaba siendo paranoica. Su risa forzada fue como un golpe en el estómago, y su manera de minimizarlo me hizo sentir pequeña. Por primera vez, entendí que algo se había roto de verdad. Desde esa noche empecé a dormir mal, despertándome con el pecho apretado y la garganta seca, mirando a Javier dormir como si nada mientras mi mundo se llenaba de grietas invisibles. Me sentí atrapada en una pesadilla sin despertar, vigilando cada gesto suyo, buscando señales donde quizás ya no hacían falta. Las noches eran eternas, con el tic-tac del reloj clavándose en mi cabeza. El silencio se volvió mi enemigo más cruel. Sentía que algo estaba a punto de estallar, y que ya no había manera de evitarlo. Javier dejó de tocarme. No hubo más caricias, ni abrazos, ni siquiera el roce accidental de sus dedos sobre mi espalda al pasar por detrás. Era como si yo no existiera, como si hubieran apagado la luz dentro de él y ya no valiera la pena ni fingir. A veces me miraba como se mira una pared, sin interés, sin emoción. Yo me esforzaba por mantener la rutina, por no caer frente a Lucía, pero por dentro me deshacía poco a poco. Estaba viviendo con un fantasma que respiraba a mi lado, pero que ya no estaba ahí. Un sábado por la mañana, después de volver del supermercado con las bolsas repletas de galletas para Lucía y verduras para la semana, me agaché a guardar algo en el armario del pasillo y vi algo que me dejó sin aire: 2 maletas, medio escondidas, listas para salir en cualquier momento. Me quedé inmóvil, con una lechuga en la mano y el corazón encogido. Las maletas no mienten. Las maletas anuncian el final. Y en ese momento supe que lo peor aún no había llegado, pero estaba muy cerca. Cuando le pregunté por las maletas, me miró como si la pregunta le molestara, como si yo estuviera irrumpiendo en un plan cuidadosamente calculado. Necesito espacio, dijo con la voz seca, sin levantar la mirada del móvil, como si yo fuera una compañera de piso incómoda. No hubo lágrimas, ni gritos, ni explicaciones. Solo esas 2 palabras que retumbaron en mi pecho como un portazo. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo se alejaba emocionalmente sin mover un solo pie. 2 semanas después, cuando aún intentaba entender su silencio y mantener una rutina estable para Lucía, llegó la notificación judicial. El sobre blanco, con mi nombre mecanografiado y un sello frío, contenía el golpe más sucio que jamás imaginé: Javier había solicitado el divorcio. No lo dijo a la cara, no me miró a los ojos, no tuvo el valor de enfrentarse a mí. Lo hizo por escrito, como si yo fuera una extraña que debía ser eliminada con trámites. Me temblaban las manos mientras leía, y el mundo giraba sin control. Temblé entera, no por el divorcio en sí, sino por lo que venía dentro. En su declaración, afirmaba que yo era una madre negligente, inestable emocionalmente, incapaz de ofrecer un entorno sano para Lucía. Cada palabra era una daga, cada frase un disparo en mi dignidad. ¿Cómo podía tergiversar la realidad de esa manera? ¿Cómo podía mancharme con mentiras después de todo lo que hice por él y por nuestra familia? Me sentí desnuda, expuesta, vulnerable. Era como si me estuviera quitando no solo a mi marido, sino también a mi identidad como madre. En el documento exigía la custodia total de nuestra hija, y además pedía una compensación económica absurda, como si yo le debiera algo por todos estos años de vida compartida. Ni siquiera podía entender de dónde venía tanto odio. Yo, que siempre llevé las cuentas con responsabilidad, que jamás le pedí nada que no fuera amor y respeto, ahora me veía convertida en un enemigo al que había que destruir. Sus palabras no solo buscaban ganar, buscaban aniquilarme. Era evidente, no se trataba de justicia, sino de venganza. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si me arrastraran hacia un abismo donde no podía respirar ni pensar con claridad. No entendía cómo alguien que durmió a mi lado durante años,
que vio crecer a nuestra hija conmigo, ahora era capaz de tratarme como si fuera una amenaza. Quise gritar, correr, desaparecer, pero tenía que mantenerme en pie por Lucía. Lo peor no era el divorcio, lo peor era esta versión monstruosa de Javier que ahora tenía delante. Y yo sabía que apenas era el comienzo. Lucía me encontró llorando en el baño, con la cabeza hundida entre las rodillas y el alma hecha pedazos. Se acercó en silencio, con esos pasos tímidos que solo los niños hacen cuando presienten que algo muy malo está ocurriendo. «Mamá, ¿papá ya no nos quiere?», preguntó con una voz que me rompió el corazón en mil partes. No supe qué decir, no supe cómo protegerla de una verdad que ni yo podía aceptar. Solo la abracé fuerte, como si eso pudiera evitar que el mundo se nos viniera abajo. No quería herirla, no podía arrastrarla a mi tristeza, así que la abracé con todas mis fuerzas, conteniendo mis propias lágrimas, como si al callar pudiera salvarla del daño. Lucía apoyó la cabeza en mi pecho y susurró que no quería que papá se fuera. Cerré los ojos con fuerza, deseando detener el tiempo, volver atrás, hacer las cosas de otra forma. Pero el pasado ya no se podía cambiar. Solo podía prometerle que, pase lo que pase, nunca dejaría de luchar por ella. Los días siguientes fueron una tortura emocional, reuniones con abogados, documentos fríos llenos de acusaciones falsas, y un Javier que cada vez mostraba más indiferencia, más frialdad, como si ya no quedara nada humano en él. Me sentía como una prisionera en mi propia vida, atrapada en una guerra legal donde cada palabra se medía como una bala. Dormía poco, comía menos y vivía en un estado de alerta constante. Tenía miedo, pero también empezaba a sentir algo más peligroso, rabia. Yo no entendía cómo alguien a quien amé tanto, con quien compartí cada rincón de mi alma, podía convertirse en ese desconocido cruel que me quería borrar de la vida de nuestra hija. Me dolía más su frialdad que sus mentiras. Me dolía que ni siquiera fingiera remordimiento. A veces me preguntaba si todo había sido mentira desde el principio, si solo yo lo había idealizado. Y aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de mí despertó, no iba a dejar que me destruyera sin luchar. La audiencia de divorcio fue programada para un lunes lluvioso, de esos que parecen presagiar desgracias. Me levanté sin haber dormido, con ojeras profundas y el estómago cerrado, sintiendo que iba a enfrentar un juicio en el que todo estaba en mi contra. Preparé a Lucía como si fuera a la escuela, con el corazón roto y una sonrisa forzada. Al salir de casa, sentí que ya no era la misma mujer de antes. Algo en mí se había endurecido, algo que ya no volvería a romperse tan fácilmente. En el camino al tribunal, mis manos temblaban y mis piernas apenas me sostenían, sentía que cada paso me acercaba al juicio más cruel de mi vida. Lucía iba a mi lado en silencio, con su mochila abrazada al pecho, sin entender del todo lo que íbamos a enfrentar. Yo intentaba mantener la compostura, pero por dentro estaba rota, hecha trizas. Cada vez que pensaba en lo que Javier había dicho de mí, me costaba respirar. Sabía que no podía flaquear, pero estaba al límite. Javier llegó con un traje caro, el pelo perfectamente peinado y esa sonrisa arrogante que no le conocía, como si estuviera a punto de cerrar un trato y no de destruir a su familia. Iba acompañado de su abogada, una mujer fría como el mármol, que ni siquiera me miró al pasar. Él tampoco saludó a Lucía, no le dedicó ni un gesto, ni una palabra. Fue como si nuestra hija no existiera. Esa indiferencia me dolió más que todas sus acusaciones. Lucía bajó la mirada cuando él pasó junto a nosotras, apretando fuerte mi mano sin decir nada. Vi cómo se le humedecían los ojos, pero no lloró. Yo sabía que ese silencio escondía un dolor que ninguna niña debería soportar. Me incliné y le susurré que todo iba a salir bien, aunque ni yo me lo creía. Tenía que ser fuerte por las dos, aunque mi corazón estuviera hecho cenizas. El juez pidió calma y objetividad al iniciar la audiencia, pero mi pecho retumbaba como un tambor descontrolado. Cada vez que mencionaban mi nombre, sentía un nudo en la garganta, como si estuviera siendo juzgada por respirar. Mi abogada intentaba mantenerme tranquila, hablándome al oído con voz firme. Pero yo no podía apartar la vista de Javier, que se mostraba seguro, relajado, como si tuviera todo bajo control.
Me hervía la sangre de rabia e impotencia. Javier fue el primero en hablar, y cada palabra suya fue una mentira perfectamente ensayada. Dijo que yo era emocionalmente inestable, que Lucía vivía en un entorno caótico y que él solo quería protegerla. Lo dijo con una voz suave, falsa, casi compasiva, como si fuera el héroe de una historia que había inventado para destruirme. Lo escuchaba sin poder creerlo, sintiendo cómo me iban despojando de mi verdad. Cada frase suya era una traición más profunda que la anterior. Cada palabra suya era como una puñalada, hablaba de mí como si fuera una carga, una amenaza, una mujer desequilibrada que ponía en riesgo la estabilidad de su hija. La sala entera escuchaba en silencio, mientras mi dignidad se deshacía entre sus argumentos calculados. Yo sabía que todo era mentira, pero el modo en que lo decía hacía que hasta yo dudara por segundos. Me dolía más su cinismo que su frialdad. Me estaba matando con palabras. Quería gritar la verdad, levantarme y decirle al juez quién era realmente ese hombre, pero algo dentro de mí se congeló. Era como si su control sobre mí siguiera intacto, como si el miedo todavía se aferrara a mi garganta. Me sentí pequeña, insignificante, incapaz de defenderme con fuerza. Miré a Lucía, que me observaba desde su asiento, y me dolió pensar que quizás estaba viendo a su madre perder la batalla. Tenía que reaccionar, pero no podía. Entonces, inesperadamente, Lucía levantó la mano con timidez pero decisión, rompiendo el protocolo y dejando a todos desconcertados. Su voz era bajita, pero clara. «Señor juez, ¿puedo mostrarle algo?» La sala entera se volvió hacia ella, como si no pudieran creer que una niña tan pequeña tomara la palabra con tanta firmeza. El corazón me dio un vuelco. No sabía qué iba a hacer, pero supe en ese instante que algo importante estaba a punto de suceder. Todo el tribunal se giró hacia ella, y por un momento hubo un silencio absoluto, como si el tiempo se detuviera. El juez frunció el ceño, sorprendido, pero asintió con un leve gesto, permitiéndole continuar. Lucía se levantó de su asiento con el tablet rosa apretado contra el pecho. Mi estómago se encogió, no tenía idea de lo que pensaba mostrar. Sentí una mezcla de miedo, orgullo y desconcierto. «Quiero enseñar algo que grabé porque tenía miedo», dijo con una voz tan suave que dolía, pero con una valentía que me dejó sin aliento. El juez hizo un gesto pidiendo silencio absoluto en la sala. Javier palideció de golpe, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. Lucía desbloqueó el tablet con sus deditos temblorosos y buscó un archivo en la galería. Yo contenía la respiración, sin imaginar que aquel gesto cambiaría todo para siempre. El juez, todavía sorprendido por la iniciativa de Lucía, asintió con un gesto más serio esta vez, como quien intuye que lo que viene no será fácil de escuchar. Se ajustó las gafas y pidió a todos que permanecieran en silencio absoluto. Yo no podía moverme, no podía hablar, ni siquiera parpadear. Sentía que algo enorme estaba a punto de estallar. Javier, por primera vez en todo el proceso, bajó los ojos. Lucía sacó su pequeño tablet rosa de la mochila, ese que usaba para dibujar o ver vídeos antes de dormir, y lo sostuvo con ambas manos como si fuera algo sagrado. Se notaba que le costaba, que estaba nerviosa, pero no dio un paso atrás. Me rompía verla así, tan valiente y tan frágil al mismo tiempo. Sus labios temblaban, pero no lloraba. Era como si hubiera tomado una decisión que no pensaba deshacer. Mis ojos se abrieron de par en par cuando comprendí que iba a enseñar algo que ni siquiera yo sabía que existía. Sentí un vuelco en el pecho, un miedo que se mezclaba con esperanza, aunque no entendía por qué. Lucía no me miraba, solo miraba al juez, como si todo su coraje estuviera concentrado en ese único objetivo. Quería levantarme y detenerla, protegerla, pero no podía moverme. Algo me decía que debía dejarla continuar. Javier palideció de inmediato, como si un rayo le hubiera atravesado el cuerpo. Se removió en su silla, incómodo, por primera vez perdiendo esa seguridad arrogante que había mantenido hasta entonces. Miró a su abogada, pero ella también parecía desconcertada. Su mandíbula se tensó, y sus manos se entrelazaron con fuerza.
Fue la primera señal de que la verdad, esa que tanto se empeñó en ocultar, estaba por salir a la luz. Lucía abrió la galería de vídeos con dedos temblorosos, y buscó uno en particular, al que llamó simplemente «Cena papá». Se tomó un segundo para respirar, y luego dijo en voz baja: «Lo grabé porque tenía miedo». Esas palabras me desgarraron por dentro, porque yo misma no había sido capaz de protegerla de aquello. El juez le pidió que reprodujera el vídeo, y todos los presentes se inclinaron ligeramente hacia adelante, como si la tensión tirara de sus cuerpos. «Lo grabé porque tenía miedo», repitió Lucía mientras miraba la pantalla, sin atreverse a levantar la vista. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Me dolía verla asumir un peso tan grande, como si tuviera que corregir lo que yo no pude frenar. Javier movía la pierna sin control, sudando frío. Y yo, solo podía rezar por dentro, sin saber qué iba a escuchar. El juez pidió silencio absoluto en la sala, y todos obedecieron sin cuestionar, como si supieran que estaban a punto de presenciar algo crucial. Lucía pulsó el botón de «play», y el sonido llenó la sala con una fuerza que nadie esperaba. La voz de Javier se oyó con claridad, y de pronto, ya no había dudas. La realidad que él había intentado ocultar se mostraba sin filtros, sin máscaras. Ella pulsó el botón de «play», y lo que salió por los altavoces fue un grito brutal, la voz de Javier llamándome inútil, estúpida, mientras yo lavaba los platos en silencio. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba su tono agresivo, su desprecio, su violencia verbal como un cuchillo al rojo vivo. Yo bajaba la cabeza en el vídeo, intentando no llorar, y Lucía, al fondo, observaba todo desde la puerta. Era innegable. Era real. El sonido resonó como un trueno dentro de la sala de audiencias, y fue imposible no ver las reacciones de todos, miradas de asombro, gestos de incredulidad, ceños fruncidos. El juez se tensó en su silla, y hasta el secretario dejó de escribir. Javier se hundía poco a poco en su asiento, sin saber dónde mirar. Y yo, con el alma desgarrada, vi cómo mi hija revelaba una verdad que me aterraba pero que también me liberaba. En el vídeo, Javier aparecía gritándome con furia, insultándome sin freno, mientras yo intentaba mantener la calma para que Lucía no se asustara. Su voz era tan cruel que me costaba creer que alguna vez lo amé. El juez hizo un gesto para que no se interrumpiera la grabación. Algunos asistentes cubrieron la boca con la mano, incapaces de ocultar el horror. Aquello no era una pelea de pareja, era maltrato psicológico, puro y claro. En otra grabación, se escuchaba a Javier diciéndole a Lucía que no hiciera caso a esa histérica, refiriéndose a mí con desprecio mientras la niña solo quería enseñarle un dibujo. Su tono era seco, impaciente, completamente diferente del padre cariñoso que fingía ser frente al juez. Yo apenas podía sostenerme en la silla, con el alma en carne viva al ver cómo incluso ella había sido objeto de su crueldad. Javier intentaba mantener la compostura, pero su cara ya no ocultaba la derrota. Cada segundo del vídeo era un clavo más en el ataúd de su mentira. En otra de las grabaciones, se veía claramente cómo lanzaba un vaso contra la pared, gritando porque había olvidado comprar café, mientras Lucía, sentada en la mesa del comedor, se tapaba los oídos. Nadie en la sala se movía, como si el aire se hubiera congelado. Yo no recordaba ese momento con detalle, porque mi mente lo había enterrado como mecanismo de defensa. Verlo proyectado en una pantalla lo hizo real de nuevo. Sentí una mezcla de dolor y rabia tan profunda que me costaba respirar. Mi corazón se rompió al ver que mi hija estaba presente durante todo aquello, soportando escenas que ningún niño debería presenciar jamás. Yo creía haberla protegido, pero ahora entendía que el silencio también la había hecho vulnerable. La culpa me ahogaba, mientras el juez observaba con el ceño fruncido y los labios apretados. Javier ni siquiera se atrevía a mirar la pantalla. Sabía que, a partir de ese momento, ya no había forma de revertir lo que había salido a la luz. Javier intentó levantarse de su silla, interrumpiendo el vídeo, balbuceando que era un montaje, que se trataba de fragmentos manipulados. Pero la voz le falló, tembló al hablar, y por primera vez mostró miedo real, no de perder el juicio, sino de haber quedado expuesto.
Su abogado le pidió que se calmara, pero ya era tarde. La sala entera había visto la verdad. Nadie podía defender lo indefendible. El juez, con voz firme, le ordenó que permaneciera sentado y que no interrumpiera el testimonio visual. Nadie se atrevió a contradecirlo. Javier bajó la vista, derrotado, mientras el silencio volvía a apoderarse de la sala. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, como si, por fin, una parte de la justicia estuviera del lado correcto. Por primera vez, no tenía que defenderme con palabras, las pruebas hablaban por mí. Las personas en la sala estaban en shock, algunos negaban con la cabeza, otros susurraban entre ellos sin poder ocultar su consternación. Nadie esperaba ese giro, ni siquiera mi abogada, que me miraba con una mezcla de sorpresa y esperanza. Yo no sabía si debía llorar, gritar o simplemente respirar por primera vez en mucho tiempo. La verdad, esa que me había costado años de angustia, ahora estaba clara ante todos. Y venía de la persona más inocente, mi hija. Mi abogada me tocó el brazo con suavidad, susurrándome, esto lo cambia todo. Su mirada ya no era de preocupación, sino de determinación. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareó. Las grabaciones habían roto la narrativa falsa que Javier había construido con tanto cuidado. Ahora el juez tenía una nueva historia que escuchar, y esta vez era la verdadera. Javier se cubrió el rostro con las manos, como si pudiera esconderse del juicio silencioso de todos los presentes. Ya no quedaba nada del hombre seguro que había entrado aquella mañana con una sonrisa triunfante. En su lugar, había un ser derrotado, incapaz de sostener su propia máscara. Su abogada no dijo nada, comprendiendo que la estrategia se había derrumbado. Y yo, por dentro, empecé a recuperar una parte de mí que creía perdida. Lucía lloraba bajito, temblando en su asiento, y yo solo quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que ya todo había pasado. Pero la audiencia seguía, y debía mantener la compostura. Apreté los dientes, clavé las uñas en la palma de mi mano para no derrumbarme. Todo en mí gritaba que la protegiera. Pero esta vez, ella se había protegido a sí misma, y también a mí. Cuando el último vídeo terminó, el silencio en la sala era tan denso que parecía una pared. Nadie se movía, nadie hablaba, todos esperaban la reacción del juez, que se quedó mirando la pantalla apagada durante unos segundos eternos. Yo contenía la respiración, consciente de que aquel momento marcaría un antes y un después. Lucía me miró por fin, y sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. Ya nada volvería a ser como antes. El juez respiró hondo, visiblemente afectado, y entonces rompió el silencio con una sola frase que hizo eco en toda la sala. «Señor Javier, ¿quiere explicar esto?» Su voz sonaba contenida, pero cargada de gravedad, como si cada palabra pesara toneladas. Javier levantó la cabeza lentamente, sin poder sostener la mirada del juez. Yo no podía apartar los ojos de él. Por fin, lo enfrentaban como debía ser. Él tartamudeó, dijo que era un mal día, que todo había sido sacado de contexto, que yo también lo había provocado, pero sus excusas eran tan débiles que se deshacían al salir de su boca. Nadie las creyó. Cada palabra suya sonaba más patética, más vacía. Intentó culparme una vez más, pero ya nadie le compraba ese papel. La máscara se había roto, y ya no quedaba nada detrás. La máscara cayó por completo en ese instante, el Javier que yo conocía había desaparecido, y en su lugar solo quedaba un hombre pequeño, cobarde, acorralado por su propia mentira. El mismo que un día prometió protegerme, ahora se escondía detrás de argumentos que no se sostenían ni un minuto. Ya no tenía el control. Su voz, antes tan segura, era apenas un susurro tembloroso. Y yo, por fin, no sentí miedo, sentí justicia. El juez no dudó ni un segundo, suspendió de inmediato la solicitud de custodia presentada por Javier, alegando que existían indicios claros de comportamiento abusivo. Su tono era firme, inapelable. Miró directamente a Javier al leer la resolución, como quien sentencia a un hombre que ha cruzado una línea imperdonable. Sentí como el aire volvía a entrar en mis pulmones.
Por primera vez, alguien me creía sin que tuviera que suplicarlo. También ordenó abrir una investigación formal por posible maltrato psicológico tanto hacia mí como hacia Lucía, citando las grabaciones como pruebas contundentes. Nadie lo discutió. Incluso su propia abogada permaneció en silencio, con el rostro tenso, sabiendo que el caso se había derrumbado. Yo sentí una oleada de alivio que me hizo temblar por completo. No había ganado todavía, pero el miedo ya no mandaba. Me derrumbé en la silla, pero esta vez no de tristeza ni de derrota, sino de un alivio tan profundo que me dejó sin fuerzas. Mis lágrimas no eran de dolor, sino de una paz que no sentía desde hacía años. Había atravesado un infierno, pero no estaba sola. Lucía me había salvado sin que yo lo viera venir. Era el inicio de algo nuevo, y esta vez, solo mío. Miré a mi hija, y en sus ojos vi una valentía más pura que cualquier cosa que haya conocido. Era solo una niña, pero había hecho lo que muchos adultos no se atreven, decir la verdad cuando más duele. Quise correr hacia ella, abrazarla, darle las gracias por todo, pero el juez aún hablaba. Me limité a dedicarle una sonrisa temblorosa, cargada de orgullo y amor. Ella me la devolvió con un susurro que solo yo escuché: «Ya está, mamá». El juez me concedió la custodia provisional, asegurando que Lucía debía permanecer en un entorno seguro y estable hasta que se cerrara el proceso completo. Fue como si me devolvieran el alma. Mi abogada tomó nota con rapidez, con una expresión de triunfo silencioso. Javier no dijo nada. Solo bajó la cabeza, vencido por la única verdad que no pudo manipular, la de su propia hija. Javier salió de la sala tambaleándose, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener la humillación pública que acababa de vivir. Nadie le dijo nada. Pasó junto a nosotros como una sombra, como un hombre que ya no tenía poder sobre nada. Lucía lo miró sin rencor, solo con una tristeza que dolía más que cualquier reproche. Yo no sentí odio, sentí que por fin se había terminado. Cuando el tribunal se vació, me arrodillé frente a Lucía y la abracé con toda el alma, sintiendo como mi cuerpo dejaba caer un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Ella se aferró a mí sin decir palabra, y en ese abrazo supe que todo lo que importaba seguía intacto. No necesitábamos nada más. Estábamos juntas, estábamos vivas, y eso bastaba. Por fin, podíamos empezar de nuevo. Lo grabé porque quería que alguien te ayudara, mamá, me dijo Lucía entre sollozos, con la cara enterrada en mi cuello y los deditos aferrados a mi espalda. Aquella frase se me quedó grabada como fuego. Mi hija había sido testigo de mi dolor, sí, pero también había decidido actuar, cuando yo ya no podía. Me sentí tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, como si acabara de despertar de una pesadilla larguísima. No supe qué decirle. Solo la abracé más fuerte, como si abrazándola pudiera empezar a sanar. Lloré con ella, pero ya no era el llanto del miedo ni del desamparo, sino uno nuevo, liberador, como si cada lágrima sacara de dentro un pedazo de dolor estancado. Sentí como si abría espacio dentro de mí, como si al fin pudiera respirar sin miedo a romperme. No tenía respuestas para todo lo que había pasado, pero ya no me hacía falta entenderlo todo. Habíamos sobrevivido. Y eso, en ese momento, lo era todo. Mi abogada me aseguró que con esas pruebas Javier no podría manipular más la narrativa ni ante el juez ni ante nadie. Dijo que el proceso seguiría, pero que lo más duro ya había pasado. Por primera vez, alguien me hablaba de futuro sin que me diera vértigo. Salimos del juzgado con pasos lentos pero firmes, dejando atrás una parte de nuestra historia que ya no nos pertenecía. Afuera, llovía todavía, pero ya no me importaba mojarme. Los días siguientes fueron duros, porque el cuerpo tarda en acostumbrarse a la calma cuando ha vivido años en alerta. Dormía mejor, pero las pesadillas aún venían, y a veces despertaba sobresaltada sin saber por qué. Lucía tenía miedo de quedarse sola en su habitación, y yo no la obligué a hacerlo. Dormíamos juntas, abrazadas, reconstruyéndonos con cada noche tranquila. Aprendimos a hablarnos sin miedo, como si empezáramos de cero. Empecé terapia, algo que durante años había evitado por miedo a remover lo que dolía.
Pero esta vez fui sin excusas, por mí y por mi hija, porque no quería arrastrar el trauma como una cadena invisible. Hablar en voz alta fue difícil, pero necesario. También llevé a Lucía, y aunque al principio se escondía detrás de mí, poco a poco fue soltándose. Sanar era lento, pero posible, y por fin, real. Inicié el proceso para mudarme de casa, porque cada rincón de aquel piso tenía una sombra suya, un recuerdo que dolía más de lo que ayudaba. Encontré un lugar pequeño, luminoso, con una terraza donde Lucía podía cuidar sus plantas y yo podía tomar café sin miedo a olvidarlo. Pintamos las paredes juntas, colgamos dibujos suyos en la nevera y convertimos el espacio en un hogar de verdad. No necesitábamos más. Solo necesitábamos paz. Javier intentó llamarme varias veces, primero con tono conciliador, luego con amenazas veladas, como si aún creyera que podía manipularme. No respondí. Ni una sola vez. No porque no tuviera cosas que decirle, sino porque ya no quería darle ni un segundo más de mi energía. Había aprendido a protegerme, a poner límites. Y eso fue lo más difícil de todo, decir no sin miedo. Hoy sé que Lucía me salvó de un destino que podría haber sido mucho peor. Su voz pequeña pero firme fue la que rompió el círculo que yo no supe romper sola. No me juzgo por ello. Hice lo mejor que pude durante años. Pero ahora sé que el amor verdadero también enseña a decir basta, y que los hijos no solo aprenden lo que ven, también repiten lo que callamos. Por eso, decidí no callar nunca más. A pesar de todo el dolor, puedo decir finalmente, he renacido. No soy la misma mujer que entró temblando en aquel tribunal, ni la esposa que guardaba silencio frente a los gritos, ni la madre que sonreía mientras se rompía por dentro. Soy otra. Más fuerte, más consciente, más libre. Y aunque me costó lágrimas, años y cicatrices, no cambiaría ni un paso de este camino. Lucía me mira distinto ahora, con una confianza nueva, como si supiera que ya no hay monstruos escondidos en casa. Jugamos más, hablamos más, nos reímos de tonterías, y nos decimos, te quiero, sin miedo. A veces me abraza de repente y me dice, mamá, ya no estás triste. Y tiene razón. Ya no lo estoy. Porque ahora, por fin, estamos viviendo, no sobreviviendo. A veces me detengo en medio de la cocina, con las manos mojadas y el corazón sereno, y me doy cuenta de que ya no siento miedo. No hay gritos a los que temer, ni pasos que me congelen la espalda, ni silencios que me devoren. Solo está el murmullo del agua, el olor del guiso y la risa de Lucía desde su habitación. Eso, para mí, ya es una forma de victoria. Una paz que jamás creí merecer. He vuelto a mirar mi reflejo sin buscar defectos, sin odiarme por no haberme marchado antes. Me perdoné, y eso fue lo más difícil de todo. Dejé de preguntarme en qué fallé y empecé a preguntarme qué merezco. Aprendí a ser mi propia voz, a no dudar de mi intuición, a creerle al nudo en el estómago cuando algo no está bien. Volver a confiar en mí fue el acto más revolucionario de mi vida. Lucía duerme tranquila por las noches. Ya no se despierta asustada, ni pregunta si papá va a volver. Se siente segura, protegida, y eso me dice que algo hicimos bien. A veces se mete en mi cama sin decir nada, solo porque sí, y me agarra de la mano como cuando era más pequeña. Su forma de respirar me calma. Su existencia me recuerda cada día que todo el dolor valió la pena. No quiero volver a enamorarme pronto, ni siento esa urgencia. Quiero conocerme mejor, disfrutar de mis silencios, de mi libertad recién descubierta, de mis domingos sin miedo. Quiero recuperar mis sueños olvidados, los que enterré bajo la rutina. Estoy aprendiendo a quererme, a cuidarme, a no mendigar amor. El amor propio no suena tan romántico, pero salva. He retomado cosas pequeñas que me hacen bien, caminar por la ribera al atardecer, escribir en una libreta vieja, cantar en voz baja mientras friego los platos. No necesito grandes planes, solo instantes que no duelan. Estoy reconstruyendo mi vida con trozos de verdad, con pedacitos de luz. Y me sorprende ver que soy más fuerte de lo que pensaba.
Más fuerte de lo que nunca imaginé. Volví a reír sin culpa. A veces en la oficina me descubro riendo con mis compañeras, hablando de tonterías, comiendo galletas a escondidas. Ya no soy la sombra de una mujer que soportaba por inercia. Soy alguien que vive con intención. Y aunque no todos los días son fáciles, ya no cargo el peso del silencio. Me permito sentir. Me permito existir. Una tarde, Lucía trajo del colegio un dibujo. Era de nosotras dos, cogidas de la mano, con un sol grande detrás y una frase escrita con sus letras torcidas: mi mamá es una valiente. Me costó no llorar delante de ella. Guardé ese dibujo en mi agenda, como un amuleto. Porque sí, fui valiente. No por aguantar, sino por romper el ciclo. Por elegir empezar de nuevo. No sé qué pasará mañana, ni dentro de un año, pero ya no me asusta el futuro. Porque ahora sé que puedo enfrentarlo. Sé que tengo la fuerza, la voz, la red. Sé que si me caigo, me levanto. Que si me rompo, me reconstruyo. Porque lo hice una vez. Porque lo hicimos juntas. La historia que viví no me define, pero sí me transformó. Me convirtió en una mujer que ya no se calla, que ya no pide permiso para existir. Me quitó mucho, sí, pero también me devolvió algo esencial, la certeza de que merezco una vida buena. Y eso no me lo quita nadie. Esa es mi victoria silenciosa. Mi libertad. Hoy, cuando cierro la puerta de casa por las noches y apago las luces del pasillo, sé que estoy exactamente donde debo estar. Con Lucía, conmigo, en paz. No hay más monstruos bajo la cama. Solo está la calma, la ternura, la posibilidad. Y cada día, al despertar, me digo a mí misma sin miedo: soy Claudia Herrera, y estoy viva.